En 1966, un golpe de Estado militar derrocó al presidente constitucional, el doctor Arturo Illia, dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y se instaló una dictadura militar que se extendió entre 1966 y 1973. Fue el gobierno de las Fuerzas Armadas, se cerró el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, fueron intervenidas las universidades y tomó el nombre, las Fuerzas Armadas le dieron el nombre de Revolución Argentina. Quien condujo inicialmente la Revolución Argentina y fue su primer presidente fue el teniente general Juan Carlos Onganía. Juan Carlos Onganía asumió la presidencia y se apoyaba en el supuesto de que eliminando la actividad de los partidos políticos y del Congreso se lograría potenciar el crecimiento económico. Sus propuestas económicas no fueron muy originales, prácticamente copió aspectos del desarrollismo del gobierno del anterior presidente constitucional Arturo Frondizi. Hasta mediados de 1969, en la Argentina aumentó la inversión, descendió la inflación, mejoró la situación de la balanza de pagos y los sindicatos fueron obligados a aceptar la pérdida del derecho de huelga, la imposición del arbitraje obligatorio, la intervención gubernamental de los gremios industriales más importantes. En ese momento, el más importante dirigente sindical era Bandor, quien dirigía las 62 organizaciones, venía del sector metalúrgico y que va a ser un colaboracionista del gobierno, es decir, ese sindicalismo va a recibir de Onganía el control de las obras sociales, es decir, el descuento obligatorio a la seguridad social va a ser administrado por obras sociales, unas serán estatales, otras sindicales, y a cambio de eso va a renunciar a todo tipo de actividad sindical, en un momento en el que había pérdidas importantes de derechos que tenían los asalariados. En cuanto a las Fuerzas Armadas, las disensiones de las Fuerzas Armadas se dieron dentro de un ordenamiento institucional desconocido hasta entonces. A las Fuerzas Armadas se les impidió expresamente la participación directa en tareas gubernamentales que se reservaron a funcionarios técnicos con el asesoramiento de los empresarios. Las tensiones y conflictos internos de los militares perdieron legitimidad, pasaron a ser clandestinos, quedando el presidente Onganía cada vez más aislado con respecto a sus camaradas. Por otra parte, el Estatuto de la Revolución Argentina no había fijado plazos a la gestión del presidente ni se preveía ningún tipo de transición, y esto hizo más vulnerable todavía al presidente. Las grandes empresas en sectores de puntas en ese momento eran automotores, fabricación de tejidos sintéticos, podemos incluir fabricación de cuero sintético, en general eran capitales estadounidenses, y promovían la creación de sindicatos por empresa en lugar de las uniones o federaciones. El objetivo era reorganizar los procesos de trabajo, racionalizar la producción y restaurar la disciplina laboral. En marzo de 1968, la CGT estaba intervenida, pero hubo un congreso normalizador autoconvocado, sin reconocimiento del gobierno, que eligió secretario general de la CGT al obrero gráfico Raimundo Ongaro. Así nació la CGT de los argentinos y pasó a haber dos CGT, ¿no? La CGT de Bandor,
que la CGT de los argentinos va a denunciar como colaboracionista y la va a denominar la burocracia sindical. Y del otro lado estaba la CGT de los argentinos, que si bien comienza reclamando la normalización de la actividad sindical, pronto su discurso va avanzando hacia una radicalización de izquierda cada vez mayor. Va a ser un discurso de oposición frontal al régimen militar, condenando las tácticas bandoristas, pero al mismo tiempo acentuando cada vez más los contenidos anticapitalistas. En 1970 comienza a haber una suerte de liberalización en torno a la figura de Aramburu, quien se presentaba de alguna manera como el militar liberal, que podría llegar a ser un eventual candidato del gobierno en una salida electoral, pero Aramburu fue secuestrado y asesinado por el movimiento peronista montonero, y esto precipitó la caída de Onganía, porque evidentemente el secuestro de Aramburu parece que fue demasiado fácil durante un régimen dictatorial que parecía que lo controlaba todo. Onganía es obligado a renunciar y va a ser reemplazado en la presidencia por el general Roberto Marcelo de Levingston, un general de división que estaba haciendo carrera diplomática. En ese momento era el agregado militar argentino en los Estados Unidos, viene especialmente para asumir la presidencia. Levingston buscaba profundizar la revolución argentina, pero dándole un carácter más nacionalista. Va a llamar como ministro de Economía a Aldo Ferrer, un economista radical, y va a proponer un programa económico que trate de alguna manera de contemporizar con los distintos sectores, incluido el sector sindical. Sin embargo, este programa progresista va a fracasar porque Levingston no va a tener el apoyo ni de los grandes grupos empresarios, ni de sus propios camaradas. Y al mismo tiempo comienza a notarse la crisis de la dominación social, con nuevos cuestionamientos dentro de la población, cuestionamientos a las políticas económicas liberales, va a haber un reclamo sostenido de que haya elecciones y sin proscripciones ni condicionamiento. Esto es importante porque el líder radical, Ricardo Balbín, que había sido el adversario de Perón, ahora reconocía el liderazgo de Perón, que estaba exiliado en España, y entendía que las elecciones tenían que ser con el peronismo en esas elecciones y con Perón en esas elecciones. Paralelamente, se va a formar la guerrilla peronista, que va a plantear el objetivo de promover la insurrección popular armada para establecer un orden social y político no parlamentario, sino socialista. Estamos hablando del peronismo de izquierda, que era un fenómeno nuevo dentro de la estructura del peronismo, que había tenido un origen claramente de derecha. Finalmente Levingston tuvo que renunciar y el último presidente de la Revolución Argentina va a ser quien en realidad tuvo el poder durante todo este periodo, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, que era el comandante en jefe del ejército. Lanusse sostuvo que él se proponía normalizar el orden político, procurando concretar un acuerdo para que el próximo gobierno constitucional pudiese garantizar la transición, tal como se lo había propuesto al ministro del Interior, el doctor Arturo Monroy, un dirigente radical que va a hacer grandes esfuerzos para que se pueda organizar elecciones libres en un país pacificado. Por eso el gobierno militar
consideró que el sistema de doble vuelta podía actuar como reaseguro para evitar que las elecciones significasen un salto al vacío. Es decir, el candidato que gana la elección tenía que sacar el 50 más 1% de los votos y claro, Lanuse tenía dos aspiraciones. Una es que Perón no fuera candidato, que ganara un candidato peronista que no llegara al 50 más 1%, que hubiera una segunda vuelta, y claro, ahí se suponía que todo el electorado se estaría volcando alrededor del principal candidato opositor, que sin duda debía ser el candidato radical. En Madrid, el 9 de noviembre de 1971, Perón designó a Cámpora delegado suyo en Argentina, en reemplazo de Jorge Paladino, a quien Lanuse consideraba un hombre inclinado al diálogo. En esa oportunidad, Perón le dio a Cámpora instrucciones tendientes a lograr tres objetivos, que eran organizar el movimiento peronista, preparar su regreso y procurar la unidad de las fuerzas políticas argentinas contra el gobierno de facto, cosa que Cámpora va a intentar hacer. El propio Perón va a mandar a su esposa, María Estela Martínez, en una misión de unidad que se prolongó por 3 meses, mientras el delegado de Perón reestructuraba la Mesa Nacional de las 62 organizaciones peronistas. Mientras tanto, los grupos de la izquierda peronista habían constituido organizaciones armadas, que Perón denominó formaciones especiales. Las mismas tenían una composición heterogénea que incluía, entre otros, a partidarios de la ultraderecha nacionalista, sectores católicos radicalizados y otros cuasi marxistas, coexistentes con otras agrupaciones de izquierda revolucionaria no peronistas, como es el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo de orientación trotskista, si bien va a haber también un ERP 22 de agosto que va a ser el ERP peronista. En ese contexto, el 17 de marzo de 1972, guerrilleros del ERP tomaron por asalto la vivienda del comandante principal Pedro Garotti, oficial de la Gendarmería Nacional, a quien asesinaron. 4 días después fue secuestrado por el ERP el director general de Fiat, Salustro, quien fue asesinado el 10 de abril en una cárcel del pueblo, que eran esos lugares donde el ERP decía que realizaba estos ajusticiamientos. El 22 de agosto de 1972, en una base aeronaval de la Armada Argentina próxima a Trelew, fueron asesinados 16 presos del penal de Rawson, pertenecientes a grupos guerrilleros que habían participado de una fuga en la que habían dado muerte a un celador y habían secuestrado un avión de pasajeros. Al día siguiente, Perón y Cámpora dieron a conocer en Madrid un documento en el cual responsabilizaban al gobierno militar por lo ocurrido. A fines de septiembre de 1972, entregó Cámpora al secretario de gobierno del gobierno militar, brigadier Ezequiel Martínez, un documento de 10 puntos para la reconstrucción nacional que le había enviado Perón y que la Junta se negó a recibir. En el mismo Perón destacaba el alto valor del plan acordado por la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo. Lo llamó Pacto Social y lo implementó Perón en su breve presidencia hasta que murió, una vez que regresa al país. Por entonces, declaró Cámpora sobre lo que estaba ocurriendo lo siguiente, dijo textualmente: las formaciones especiales son creaciones del clima que vive el país desde hace muy especialmente 6 años. Coinciden indudablemente en los anhelos que tiene el movimiento justicialista. ¿Por qué van a deponer las armas? Ellos van a deponer las armas, me imagino, cuando el peronismo, a través de los hombres que lo representan, incluyendo el general Perón, hayan cumplido los objetivos que ellos se proponen por intermedio de las armas.
el movimiento justicialista cree que esas formaciones especiales han sido engendradas por la represión venida arriba. Bueno, estas palabras demuestran que Cámpora estaba convencido de que una vez que hubiera elecciones y Perón regresara al país, estas organizaciones armadas se desarmarían, cosa que no ocurrió. Perón volvió a la Argentina el 17 de noviembre de 1972 y permaneció en el país hasta el 14 de diciembre, alojándose en la residencia de Gaspar Campos, 1065, en el partido de Vicente López. Allí recibió las visitas, entre otras personalidades, de los expresidentes Frondizi y Livingston y del doctor Balbín. Mientras tanto, Cámpora procuraba sin éxito el levantamiento de la proscripción de Perón. Por el contrario, se sucedían de manera intimidatoria los vuelos rasantes sobre la casa que alojaba a Perón, quien insistía en la necesaria pacificación de los espíritus y anunció su decisión de renunciar a la candidatura presidencial que ya había proclamado el Partido Justicialista. El 15 de diciembre, el Congreso del Partido Justicialista proclamó la fórmula Cámpora-Solano-Lima, dado que en Asunción del Paraguay, Perón le había informado a Cámpora su voluntad de que fuera candidato presidencial. 3 días después, fue asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y por grupos guerrilleros el contraalmirante Emilio Berisso. Cámpora va a ser candidato por el Frente Justicialista de Liberación, bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Inició su campaña electoral el 21 de enero de 1973 mediante un acto de lanzamiento en San Andrés de Giles, en donde Cámpora había iniciado su carrera política en los años 40 como delegado municipal. Mientras tanto, Perón salió transitoriamente de España para bajar las tensiones porque en ese momento la NUCE visitaba España. Pero paralelamente el ERP copó el batallón de comunicaciones 141. Según la NUCE, la campaña electoral del Frejuli se caracterizó por su gran exaltación, violencia, una abierta jactancia de las acciones guerrilleras, estas son palabras de la NUCE, y declaraciones de apoyo a las denominadas formaciones especiales. Alarmado por el giro que tomaban los acontecimientos, en la primera quincena de febrero de 1973, los comandantes en jefe de las tres armas firmaron un documento de 5 puntos en el que manifestaban su apoyo al futuro gobierno constitucional, como así también su adhesión a los principios de la libertad, el respeto por las minorías y las instituciones de la República, decía textualmente el documento. El 11 de marzo de 1973 fueron las elecciones. Cámpora obtuvo casi 6 millones de votos, estamos hablando del 49,5% de los votos. Había vencido a la fórmula radical, integrada por Balbín y Arturo Gamón, que sacaron unos 2,5 millones de votos, estamos hablando del 21,2%, casi 21,3%, y había quedado tercero el capitán de navío retirado, Francisco Manrique, en alianza con el líder demoprogresista, Rafael Martínez Raimonda, que habían obtenido alrededor de 1.800.000 votos, estamos hablando casi el 15% de los votos. Dado que había segunda vuelta, en realidad Cámpora no había llegado al 50 más 1% de los votos, pero Balbín entendió que lo que le faltaba era tan poco que no tenía sentido la segunda vuelta y contra la voluntad de la NUCE aceptó a Cámpora como presidente electo y la NUCE entonces reconoce a Cámpora como presidente electo a pesar de los reclamos de Manrique, que entendía que tenía que haber segunda vuelta y que al renunciar Balbín a la segunda vuelta le tocaba a él ir a la segunda vuelta. Bueno, al día siguiente de los comicios, ya confirmado el resultado y ante
esta decisión de los candidatos radicales, ya se acepta a Cámpora como presidente electo. El 3 de abril, no obstante, guerrilleros del ERP secuestraron al contraalmirante Francisco Agustín Alemán y asesinaron al coronel Héctor Iribarren a metros de su casa en Cerro de las Rosas, en Córdoba. Al finalizar dicho mes, fue asesinado por el ERP 22 de agosto, es decir, el ERP peronista, mientras viajaba en su automóvil por la capital federal, el vicealmirante Hermes Quijada, que era una leyenda de la aviación, dado que fue el primer piloto argentino en aterrizar en el Polo Sur. Lanús se reúne con Cámpora y le entrega un documento. Él habla de una carpeta. Según Lanús se dice, es una carpeta con una amplia información sobre el tema de la subversión, que tenía como objetivo que Cámpora estuviera informado, y lo que esperaba Lanús, bueno, era el compromiso de Cámpora de que iba a desactivar a estos grupos. En la noche del 24 de mayo de 1973, Cámpora asume el 25, ocuparon la Plaza de Mayo grupos de jóvenes de la juventud peronista, que esgrimiendo banderas como lanzas, tomaron los lugares estratégicos e incendiaron los vehículos que estaban en la zona. Esa mañana de temprano, grupos violentos volcaron un colectivo y lo prendieron fuego, al igual que los automóviles estacionados frente a la Casa de Gobierno. La policía no intervino, y al mismo tiempo el portal del Banco Central había sido tomado y había allí un cartel que reclamaba la libertad de los combatientes. Una orden extrema de Lanús evitó que se iniciara la represión. Era tan grave la situación que esta orden de Lanús permitió que Cámpora asumiera, porque dentro de las Fuerzas Armadas muchos oficiales querían evitar la asunción, pero Lanús era un militar que tenía autoridad y dijo que solo él podía ordenar la represión. Cámpora decide ir a la Casa de Gobierno en helicóptero por la situación que se había planteado y le pide por favor a Lanús que vaya en el mismo helicóptero, porque si le pasaba algo a Lanús, Cámpora no asumía. Sin embargo, Lanús se empecinó en ir con su automóvil personal en medio de los agravios y llegó a colocarle la banda presidencial a Cámpora. Bueno, este es el contexto en el que asume la presidencia Cámpora el 25 de mayo de 1973. Inmediatamente Cámpora tenía como objetivo viajar a España, cosa que hace, vuelve de España con Perón. El retorno de Perón fue el 20 de junio de 1973, se esperaba en Ezeiza una gran fiesta y terminó siendo una terrible masacre por los enfrentamientos entre sectores de la izquierda y la derecha peronista, y esto obligó al piloto que lo traía a desembarcar a Perón en la base de Morón. La foto del día es el dirigente sindical Rucci, que era mucho más bajo que Perón, saltando con un paraguas para que Perón no se mojara por la lluvia. Y allí se inicia la breve presidencia de Perón, que puso en práctica ese pacto social. El eje de ese pacto social estaba en manos del ministro Helbar, el ministro de Economía, un empresario peronista que había organizado la Confederación General Económica, que gozaba de prestigio entre los sectores industriales, pero que no era aceptado por los montoneros. Los montoneros habían afirmado que su objetivo era la exterminación física de los dirigentes sindicales, y entonces esta exterminación física va a incluir la muerte del propio Rucci. La presidencia de Perón, ya anciano y enfermo, va a ser muy breve, muere a mediados de 1974, y de ahí en más el gobierno democrático naufraga con lo que puede hacer su sucesora, su esposa, la señora María Estela Martínez de Perón, en medio de
la situación gravísima que se había planteado. Es todo, muchas gracias.